Estamos aquí con la senadora Claudia López. Bueno, después de tremendo resultado de Argentina, ¿no? Ay, muy triste. ¡Qué tusa! Vamos de tusa en tusa. De tusa en tusa, vamos. Como un acto de caridad le podemos ofrecer asilo al arquero de Argentina, porque yo creo que no va a Y lo va a poder necesitar. volver. Lo va a necesitar realmente, pobre man. Total, Pobre bueno, man. el pasado 5 de junio el Senado de la República le dio el aval de conveniencia a la consulta anticorrupción. El gobierno la convocó para el 26 de agosto y aquí estamos con la senadora Claudia López, una de las promotoras de la consulta. Por acá atrás también está Angélica Lozano, que nos acompaña. Y bueno, estamos aquí para responder precisamente todas las preguntas que tengan, para que cuenten cómo hay que votar 7 veces ese día, cuándo hay que votar, cuánto se necesita para que la consulta sea válida y además sea obligatoria. Senadora, buenas tardes y bueno, comencemos por lo básico y por qué llegaron ustedes a hacer una consulta a convocar una consulta ante los colombianos y a recoger tantas firmas. Germán, mil gracias. Recordemos que la consulta anticorrupción nace de que el proyecto se negó durante 3 años a aprobar los proyectos anticorrupción que propusimos para bajarle el sueldo a los congresistas, para que rindan cuentas, para acabar la mermelada, esa negociadera por debajo de la mesa del presupuesto, acabar la contratitis a dedo. La Auditoría General de la Nación dice que el 70% de la contratación en Colombia se hace a dedo con un proponente, porque no hay pliegos tipos, se amaña todo, en fin, tantas cosas. Y el Congreso 8 veces nos negó los proyectos. Mucha gente nos dice, pero ¿para qué ir a votar? ¿Más fácil radicar un proyecto del Congreso? Sí, se nos ocurrió efectivamente, lo hicimos 3 años, 8 veces los negaron. Entonces, pues no nos rendimos, no nos pusimos a llorar, nosotros somos mujeres echadas para adelante. A Angélica Lozano y a su equipo se le ocurrió y dijo, pues una alternativa, si el Congreso no los quiere aprobar, es usar un mecanismo de participación ciudadana. Es decir, que los ciudadanos votemos en las urnas lo que el Congreso no quiso aprobar. Y lo hicimos y era muy difícil, se necesitaba recoger mínimo 1.780.000 firmas válidas, recogimos 4.3 millones de firmas, nos avalaron más de 3 millones de firmas, o sea, cumplimos sobrados el requisito legal. Luego nos tocaba ir al Senado, ustedes se acuerdan toda esa pelea, pues para que el Senado nos diera el aval, porque sin el aval, el permiso del Senado no podemos ir a las urnas. Lo pedimos en abril, nos dijeron que no, que después, que hasta el 5 de junio, después de elecciones, el 5 de junio lo logramos. Finalmente, ya tenemos las firmas, el aval, el presidente convocó la consulta para el 26 de agosto, no se les olvide esa fecha muy importante. Cuando salgamos de todas las tusas y todas las celebraciones del Mundial, nos preparamos para el 26 de agosto ir a las urnas a votar los 7 mandatos anticorrupción de la consulta. Es decir, en ese momento ya el presidente firmó el decreto que convoca a la consulta, a las urnas, el 26 de agosto, y aquí teníamos lo que es el tarjetón, que será el tarjetón con las 7 preguntas que hay que responder sí, no a cada una de las preguntas. Pues la idea es que respondan sí, porque pues con el aval de cada una de esas preguntas se convierte automáticamente en un mandato, además si consigue los casi 13 millones de votos que necesita. Vayamos por ese pedazo. Empecemos por ahí. Una consulta es exactamente esto, es preguntarle a los ciudadanos para que decidan con su voto si aprueban o no, sí o no, unos mandatos políticos. No es para aprobar leyes, no es para aprobar normas, sino una orden al Congreso y a la presidencia para que desarrolle unas leyes que quieren los ciudadanos. Para que una consulta se apruebe, necesitamos que mínimo el 33% del censo electoral, o sea, más de 12.300.000 colombianos salgan a votar el 26 de agosto. Es como un umbral de participación. Es el umbral de participación. Mínimo 12.300.000 colombianos. Tenemos que dejar la quejadera contra la corrupción e ir a las urnas ese día a votar. Ahora, cuando les entreguen este tarjetón a esos 12.300.000 colombianos, ojalá más, hay 36 millones de colombianos habilitados para votar. Nuestra meta es que por lo menos 15 millones de colombianos salgamos ese día a votar. Necesitamos que cada una de las preguntas, hay 7 preguntas, deben votar sí la mitad más uno de los que participan, es decir, más de 6.300.000 deben votar sí a cada pregunta para que se vuelva obligatoria esa pregunta. Sí. Entonces, para resumir la campaña para sacar adelante la consulta anticorrupción es, invitamos a por lo menos 15 millones de colombianos a que el 26 de agosto vayan a las urnas, marquen 7 veces sí y aprobemos los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. ¿Qué pasa si unas preguntas logran el sí completo, la mitad más uno y otras no? Unas se vuelven obligatorias, otras no. Okay. Entonces vea usted, puede ser que a la primer mandato
bajarle a la mitad el salario a los congresistas, bajarlo de 41 salarios a 25 y poner un tope a los altos funcionarios del Estado. Muy importante porque ya están empezando a hacer, ¿no?, publicidad negativa y mentirosa. Esto no le va a bajar los sueldos a los funcionarios públicos, esto le va a bajar los sueldos a los congresistas, a los magistrados de alta corte, procurador, fiscal, defensor, a los que están en el artículo 197 de la Constitución. O sea, son los altos funcionarios. Sí. ¿Por qué, Germán? Porque hoy unos, como los congresistas, se ganan 41, otros, como los ministros, se ganan 25 salarios mínimos. Entonces hay una disparidad. Si todos son altos funcionarios, que todos ganen lo mismo. Y hicimos una comparación en América Latina, por ejemplo. En promedio, los congresistas se ganan entre 20 y 25 salarios mínimos, que es un muy buen salario. El 80% de los colombianos que nos está viendo se gana 2 salarios mínimos. De manera que, ¿qué pasa? Pueda que salgan 13 millones de personas a votar, supongamos. Y digamos, de esas 13, 12 marquen sí a bajarle el salario a los congresistas. Pero solamente 5 marquen sí a quitar el beneficio de la casa por cárcel para corruptos. Entonces va a ser muy triste, nos vamos a quedar un poco cojos porque se aprobaría el mandato de bajar el salario, pero no se aprobaría el de quitar los beneficios de casa por cárcel para corruptos. Por eso la pedagogía es concreta. Las 7 normas son importantes, cada una es crucial para luchar contra la corrupción. Por eso la pedagogía es 15 millones de colombianos, 26 de agosto, marcan 7 veces sí y aprobamos la consulta. Antes de ir, digamos, desglosando cada una de las preguntas, vamos un poquito a la posición que ha tenido la consulta anticorrupción en el Senado, y hubo gente que dijo que es que ya estaba esto incluido en la Constitución, o que no se podía hacer cambio a la Constitución, o que algunos ya existían en algunas leyes. ¿Qué tan cierto hay de eso? Nada, no es cierto, no es cierto. Y de hecho, todos nosotros le pagamos hoy 41 salarios mínimos a los congresistas, no les pagamos 25, porque esa ley no existe. La mermelada, que es esa negociadera por debajo del presupuesto, se hace porque no hay ninguna norma que obligue a los gobiernos locales, nacionales y departamentales a que tengan que discutir con nosotros, los ciudadanos, en una audiencia pública cómo se gastan nuestros impuestos. Es lo único que estamos pidiendo, que en vez de negociar por debajo de la mesa, discutan con nosotros cómo se ganan nuestros impuestos. Pues nunca hemos ido a una audiencia pública, ¿cierto? Sí. Porque no nos invitan, porque no hay una ley que los obligue. Tercero, la contratitis a dedo con pliegos tipo. Existe, aprobamos el año pasado una ley solo para contratos de infraestructura, pero nosotros queremos que eso, que lo ha lavado mucha gente, funciona bien, ayuda a controlar la corrupción, funcione no solamente para los contratos de infraestructura, también para los de alimentación escolar, los de salud, los de educación, que no le metan la mano a los pliegos. Doy un ejemplo que siempre es fácil de entender. Van a hacer una vía, y entonces dicen, bueno, listo, la vía tendrá estos materiales, este largo, este ancho, perfecto. Y por allá en los pliegos meten una condición que dice, pero el que va a construir la vía tiene que tener un ojo verde y un ojo azul. ¿Eso qué tiene que ver con la vía? Nada, pero es la manera de direccionarle el contrato a el amigo del que contrata, que es el único en el pueblo que tiene un ojo verde y un ojo azul. De manera que los pliegos tipo son para eso. No es cierto que existan, que los congresistas rindan cuentas. Hoy yo estuve justamente, Germán, con Angélica haciendo mi rendición de cuentas. Varios congresistas la hacen, debo reconocerlo, pero es voluntario, no están obligados. Aquí los vamos a obligar a que cada año tengan que rendir cuentas de su votación, su asistencia, sus proyectos, su gestión de intereses. ¿A qué lobistas le hizo intereses un congresista? ¿A qué cargo público presentó candidatos un congresista? Todo eso lo va a tener que reportar, o de lo contrario va a incurrir en falsedad y puede cometer una falta disciplinaria que le puede costar perder la investidura. Hoy eso no pasa. Sexto, una cosa que es súper importante, que cualquiera que aspira a ser un político elegido a cualquier cargo de elección popular, consejo, alcaldes, gobernadores, hasta el propio presidente de la República, obviamente todos los congresistas, le tengan que hacer público a los ciudadanos su declaración de bienes, de patrimonio, de impuestos, de conflictos de interés, que uno sepa, para decirlo así simplemente, que uno sepa con qué entran y con qué salen de un cargo. Peso que no puedan justificar contra el salario, peso que se pueda ir a extinción de dominio, para eso es la norma. Y por último, una norma que obviamente no existe, y es un límite de máxime 3 periodos en cada corporación pública. Acaban de condecorar al senador Gerlain, que lleva más de 40 años el mismo día que se aprobó. Paradójicamente el mismo día que se aprobó la consulta, condecoraron a Gerlain. Yo la verdad ya viejo, venerable casi. Me da pesar verlo ahí sentado, sé que está un poco enfermo, espero que se recupere, pero no hay que atornillarse en el poder. La política necesita renovación, necesita que uno llegue. ¿Por qué pusimos 3 periodos? 3 periodos son 12 años.
12 años es suficiente para que una persona en el Consejo aprenda, se destaque, o en la Cámara, o en el Senado. Es importante decir que estas 7 normas, que no existen hoy en la ley, que son de rango legal, o sea, aquí lo que vamos, esa discusión de si la norma, cómo se desarrolla, no importa, aquí vamos a dar unos mandatos políticos y va a ser el Congreso el que con detalle va a hacer las normas. Sí. El Congreso tendrá máximo un año de plazo para sacar estos 7 mandatos. ¿Y por qué escogimos consulta? Porque tiene un año de plazo el Congreso para sacarla, o sea, no nos puede tomar del pelo indefinidamente. Pero también porque en caso tal, el Congreso es como ¿qué puede es, pasar? ¿no? Puede pasar que a pesar de que 15 millones de colombianos hayamos ido, hayamos votado, hayamos aprobado los 7 mandatos, ¿qué tal que al año el Congreso no saque las leyes y tome el pelo? Entonces la ley dice, si eso pasa, el presidente de la República puede y debe expedir estos mandatos por decreto. Por eso escogimos la consulta, a pesar de que es tan difícil, tantas firmas, tantos votos, porque es el único mecanismo de participación ciudadana que tiene doble seguro para que se cumpla. Si vamos a hacer todo este esfuerzo de hacer la consulta, de ir a votar, de invertir unos recursos para que podamos ir a votar, de hacer pedagogía, pues que no nos puedan tomar del pelo y que de verdad si ponemos los votos se vuelvan obligatorios los mandatos. En pocas palabras, consulta convocada para el 26 de agosto, hay que votar mínimo el 33% del censo electoral. Mínimo 12.300.000 personas. Si uno se queda durmiendo y no sale, por un voto que nos falte de esos 12.300.000, no pasa la ley. Y cada una de las preguntas tiene que tener 6.300.000 mínimo. Entonces, el 50 más 1. 50% más 1, digamos. De manera... Por el sí, por el sí. Por el Cada sí, pregunta mínimo. por el sí. De manera que, por eso la pedagogía más simple. No corramos riesgos, porque suponga usted que salgan 12 millones y medio. ¿Qué tal que se equivoquen, que uno salga nulo, que no lo marquen bien? Entonces, para no correr riesgos, mínimo 15 millones de colombianos el 26 de agosto a las urnas a marcar 7 veces sí para que se aprueben los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Perfecto, hay preguntas de la gente que está dejando ahí en el chat y en la conversación en Facebook. Senadora, una que el otro día estuvimos hablando un poco de eso. Dice alguien, pero le bajamos y el próximo año le vuelven a subir el salario a los congresistas. Usted me decía que si se querían subir, por ejemplo, el salario, tenían que subirle al salario mínimo. Eso es muy importante. Es que aquí, si nos va a ir bien en la vida, que nos vaya bien en la vida a todos. Porque aquí lo que pasa es que el salario mínimo ahí queda chiquitico y en cambio los congresistas su salario no se lo ponen en salarios mínimos. Claro. El salario es en pesos. Y se incrementa como 2,5 millones cada año. Es una cosa ridícula, obscena realmente en este nivel de desigualdad y pobreza que hay. Aquí lo que vamos a hacer, ¿por qué no pueden hacer eso que pregunta muy bien? Porque pusimos un tope. Dijimos, lo vamos a bajar y habrá un tope de máximo 25 salarios mínimos. Si los altos funcionarios del Estado quieren ganar bien, van a tener que subir el mínimo que aplica para todos los colombianos. Sí. No que los colombianos tengan un mínimo bajito y ellos sí tengan un sueldo desproporcionado. Hacen otra pregunta. ¿Va a haber inscripción de cédulas para poder votar nuevamente el 26 de agosto? Muy buen punto. No va a haber nueva inscripción de cédulas. Vamos a votar con el censo vigente, es decir, que la gente va a votar donde votó para Congreso, o donde votó para presidente, o donde estaba inscrito para alguna de esas 2 votaciones, así no haya votado. Si votó en los últimos 10 años en algún puesto de votación, allá mismo puede ir a votar. Pero no va a haber nueva inscripción de cédulas. Donde esté inscrito, usted puede entrar a la página de la registraduría, si se le olvidó, de pronto no fue a votar este año y no se acuerda, usted entra a registraduría.gov.co y ahí consulta, mete su número de cédula y ahí le sale en qué puesto está inscrito. Otra pregunta muy puntual y es, si la propuesta de no beneficios para condenados por corrupción ya no está en el Código Penal en el artículo 68A. Sí, está, pero es que lo que propone la consulta no es eso. Lo que propone la consulta es, mire, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que los corruptos se roban una plata. Alejandro León, yo siempre doy ese ejemplo que es perfecto, reciente, la gente lo recuerda, exgobernador de Córdoba, se robó 70.000 millones de pesos de la salud de los cordobeses. Devolvió solo 5.000, o sea, 65.000 millones de pesos se perdieron. Y está pagando su pena, ¿no?, de 5 años en una mansión en Miami, ni siquiera está en una cárcel. Sí. ¿Qué es lo que propone la consulta? Propone 3 cosas en ese segundo punto muy importante. La primera, que si van a obtener beneficios de rebaja de penas, que efectivamente ya están en el Código Penal, las puedan solicitar si devuelven la plata. O sea, ¿listo? Digamos la totalidad de lo que se robaron. No 5.000 de los 70.000, sino los 70.000 los tiene que devolver y entonces puede negociar una rebaja de pena. Segundo, que esa pena que le pongan, después de haber devuelto la plata, 5 años, 10 años, 8, la que sea, la tenga que cumplir en una cárcel. No en la casa, no en un club, sino en la cárcel, como todos los que le roban a los colombianos.
Y la tercera, muy importante, que está en ese mismo punto de la segunda pregunta, y es que le demos la facultad al Estado de que pueda cancelar de manera unilateral y sin ninguna indemnización los contratos que se consiguen con corrupción. Y yo siempre le pongo el ejemplo reciente, a la gente le debe parecer que es que esto existe porque suena como lógico. Pues suena tan lógico y no existe. Lo que existe es que el señor se roba 70.000 millones, solo devuelve 5.000. Le ponen una pena irrisoria de 5 años y está en un club, en su casa en Miami, ni siquiera en Colombia. Y tercero, pueden volver a contratar con las empresas de salud allá que se prestaron para ese robo. Después de la consulta anticorrupción, ninguna de esas tres cosas será posible. La rebaja de penas estará condicionada a que devuelvan la plata, la pena la tendrán que pagar en una cárcel y ninguna empresa que haya conseguido un contrato con corrupción podrá volver a ser contratada con el Estado. En el caso de Odebrecht, que es un ejemplo que hemos puesto. La terminación unilateral del contrato. Odebrecht, todos vimos, ¿cierto? Hubo sobornos, vino aquí a unos ministros de Uribe, les dio una plata, se ganó el contrato de la Ruta del Sol. Y resulta que no le pudimos cancelar el contrato a Odebrecht, nos tocó pagarle casi $500 millones para que los señores de buen corazón y queridos le cedieran el contrato a otro contratista. De manera que esas tres cosas se van a acabar con ese segundo punto de la consulta anticorrupción. Perfecto. Nos podemos devolver también al punto 3. A ver. Contratación transparente. Sí. ¿Qué es eso de los pliegos tipos? La gente está preguntando qué es específicamente, porque claro, la terminología de pronto no es tan clara. No es tan clara. Hagamos un poquito de pedagogía sobre eso. Básicamente es que dependiendo del tipo de servicio, pongamos el ejemplo de alimentación escolar. A tipos, ¿qué es lo que la ley va a tener que regular? Como ya lo hicimos en infraestructura, la ley va a tener que regular y va a decir, bueno, municipios de la misma categoría, ¿cierto? Y son municipios rurales que tienen, digamos, distancias equivalentes, mercados pequeñitos, usualmente hay plazas de mercado en los municipios, pero no hay mucho más. Sí. Esos municipios que sean más o menos parecidos, todos contratarán con unos pliegos, con unas condiciones básicas similares el servicio de alimentación escolar. Porque ¿qué pasa hoy? Está el municipio A y el municipio B. Ambos son más o menos de 100.000 habitantes, ambos son más o menos rurales, ambos tienen un casco urbano relativamente pequeño. El alcalde del municipio A contrata la ración por niño de alimentación escolar a 8.000 pesos. Y el alcalde del municipio B contrata la ración del niño por 3.000 pesos. ¿Por qué? Si deberíamos tener unos criterios estándar. Mire, la ración debe tener mínimo este contenido calórico, debe cumplir estos suplementos nutricionales, debe entregarse en buenas condiciones, debe proveerse caliente o fría, de unas condiciones estándar para municipios equivalentes en temas equivalentes. Esos son los pliegos tipo. ¿Eso qué evita? Eso reduce la capacidad de los alcaldes, gobernadores o ministros de manipular los pliegos para direccionarle los pliegos al amigo de turno. Perfecto. Bueno, y está lo de los pliegos tipos también. Ese es el punto 3 de la consulta. Necesitamos pliegos tipo y que haya un número plural de competidores en una licitación, porque ahora tenemos licitaciones de uno. No se presenta nadie más. ¿Por qué? Porque obviamente los empresarios no son tontos, no pierden plata. Si un empresario sabe que la contratación está arreglada, que los pliegos están arreglados para que se lo gane el amigo del alcalde fulanito, pues el hombre no pierde su plata en comprar los pliegos, presentarse, hacer una propuesta, porque sabe que va a perder la plata. Por eso termina habiendo básicamente licitaciones de uno del 70% de la contratación pública. Entonces el punto número 3 de la consulta es para que haya número plural de proponentes siempre para contratar, no licitaciones de uno, y pliegos tipo y no amañados para proveer bienes estándar en municipios relativamente similares. Hay otra pregunta y es, ¿ese 26 de agosto se va a poder votar tanto en el país como en el exterior? Sí, muy importante. Colombianos somos todos, no importa dónde estemos viviendo. Los más de 4 millones de colombianos que están en el exterior podrán ir a los consulados, en los mismos puestos de votación donde votaron Congreso o Presidencia, a votar los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Eso es muy importante, Germán. Cuando estábamos recogiendo las firmas, de 19 países en el mundo, en Australia, en Japón, en toda Europa, en 29, perdón, no 29, no 19, en América Latina, en Estados Unidos, los colombianos bajaron el formulario, recogieron firmas de los amigos de los colombianos con los que estudian y las mandaron. O sea que la gente desde afuera también participó. Me acuerdo mucho que me conmovió un señor de Italia, me acuerdo, ¿no? Bajó un formulario. El formulario podía recoger 20 firmas. Firmó él solo. Dijo, mire, y nos mandó una nota diciendo,
yo estoy en un pueblito en Italia, no conozco a nadie, pero las felicito por esa iniciativa, ahí les mando mi firma desde Italia, que es lo único que les puedo ofrecer. Y contaba además. Ese señor obviamente quiere ir a votar los 7 mandatos de la consulta, de manera que sí, podrán votar los colombianos del exterior. Bueno, se puede hacer campaña desde ayer por la consulta anticorrupción, desde antier, apenas salió el decreto. La gente está preguntando cómo se vincula la campaña, cómo es voluntario, a dónde acude, mejor dicho, para hacerle fuerza a la campaña. Punto muy importante. Ustedes saben, desde que empezamos a recoger las firmas, el sitio web donde coordinamos todas las acciones de la campaña se llama vencealcorrupto.com. En ese portal vamos a poner imágenes, digamos, del formulario, piezas pedagógicas, este tipo de videos. El video que estamos haciendo en este instante va a quedar ahí para que la gente lo pueda usar, para contarle a sus amigos, para que lo puedan bajar, divulgar, entregar este material, compartir estas imágenes en sus redes, en su WhatsApp, es lo más eficaz, ¿no? Ese decreto de convocatoria de la consulta anticorrupción me ha llegado a mí por WhatsApp por todas las vías, nunca un decreto había sido tan popular. Ahora necesitamos lo mismo, que compartan en sus redes, con sus amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo. Cada colombiano es vocero de la consulta anticorrupción. Usted puede salir y puede hacer pedagogía. Lo otro que estamos organizando saldremos a la calle, como siempre. Ustedes nos han visto en la calle, en todos los semáforos, entregando esto para que la gente sepa cómo votar, un boletín de información. Estamos trabajando también con las alcaldías y gobernaciones para que en los recibos de servicios públicos le llegue este tarjetón a la gente, le llegue en el recibo y la gente se informe, lo lea, lo tenga a mano. De manera que en vencealcorrupto.com, en mis redes de Claudia López en Facebook, de Claudia López en Twitter, en Instagram y además en las de Vence al Corrupto, vamos a tener toda la información y las piezas pedagógicas y digitales para que las distribuyan. Senadora, hay una pregunta puntual sobre la pregunta 7, la que limita a máximo 3 periodos en corporaciones públicas la permanencia de las personas. ¿Esa limitación es para el general de las corporaciones o una persona puede estar 3 años en Cámara, 3 periodos en Cámara, 3 periodos en Senado, 3 periodos en Consejo, por ejemplo? Es por corporación. Okay. Entonces, claro, aquí se trata también de que la gente pueda construir una trayectoria política. Usualmente, pongo el ejemplo de Angélica, que la tengo aquí al frente. Angélica fue concejal de Bogotá. ¿Un periodo? Sí. Ahora lleva un periodo en la Cámara y próximamente va a ser Senado. Sí. ¿Qué propone la consulta? Y dice, usualmente la gente más joven empieza por el Consejo, digamos que es el primer espacio más asequible. Va a poder estar hasta 3 periodos en el Consejo, 12 años. Bueno, ya después de 12 años, ya no está joven, ¿cierto? Si dentro de 20 años, que le dé espacio a otro joven. Entonces, va a ser por corporación, puede estar hasta 3 periodos en el Consejo, hasta 3 periodos en la Cámara, hasta 3 periodos en el Senado. O sea, si usted suma ediles, Consejo, Senado y Cámara, alguien puede hacer una carrera política de 48 años. Sí. Pero en diferentes corporaciones, no en la misma, como hizo Berley, claro, que llegó al Congreso y tácate, se atornilló allá y bloqueó, digamos, la renovación de su partido. Es importante y siempre mucha gente me dice, oye, pero mire, por ejemplo, el senador Robledo, tan buen senador que ha sido y lleva 4 periodos, y yo digo, sí, siempre va a haber excepciones, buenas y malas, pero en términos generales nosotros creemos que la política necesita renovación constante, que no haya caudillos, ni mesías, ni mucho menos politiqueros que se atornillen. Ahora, una vez, digamos, pasa la consulta, gana la consulta con Vamos a ganar 15 millones de votos, las cifras que necesita, y se aprueba el máximo periodo de corporaciones públicas a 3 periodos. Sí. ¿Eso aplica inmediatamente? Por ejemplo, no. ¿Robledo no podría aspirar nuevamente? No, eso aplicará. Veamos qué pasa. Entonces, el 26 de agosto a las 6 de la tarde nos van a reportar que ganamos la consulta, que se aprobaron los 7 mandatos, que 15 millones de colombianos salieron, votaron 7 veces sí y todos los mandatos se han vuelto obligatorios. El siguiente paso que debe ocurrir es que nosotros, que somos el comité promotor, le podemos proponer directamente al Congreso o al presidente de la República, yo creo que lo haremos al presidente de la República, los textos de las leyes que desarrollan estos mandatos, porque eso tiene su carpintería y hay que ser precisos. La ley tiene su técnica y es bueno. Nosotros queríamos separar la tarea. Los ciudadanos queremos una orden política. Vea, señores, dejen de vagar y me hacen estas 7 cosas. Sí. Pero el Congreso, que con su técnica, su conocimiento, sus procedimientos, en el año apruebe las leyes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que entre agosto y diciembre seguramente acordaremos los textos de la ley, los radicaremos en el Congreso,
A partir de entonces el Congreso tendrá un año, o sea, hasta el 2019, para aprobar las leyes. Yo creo honestamente que el Congreso las va a aprobar y que va a ser un debate, digamos, amplio, de que las cosas queden precisas, lo mejor bien hechas que se puedan. Sí. De manera que en el 2020 tendremos las leyes aprobadas que desarrollan los 7 mandatos de la consulta anticorrupción. Por ejemplo, el de las corporaciones se empezará a aplicar de la próxima elección hacia adelante. Ok. Suponga usted que la elección del 2022 del Congreso, los que se posesionen ahí, cuando gane la elección del 2022, solo podrán estar máximo 3 periodos. Okay. Y por último, le preguntan, bueno, tanto se ha hablado de los costos de la consulta, por ahí decían que 300.000 millones, que era mucha plata, que se puede invertir en otra cosa. ¿Cuál es la realidad de la financiación y cuánto cuesta la consulta hoy? Pues nos certificaron, vamos a invertir en la consulta anticorrupción lo mismo que costó la presidencial, 310.000 millones de pesos nos certificó el registrador. Yo le quiero agradecer al presidente Santos, al ministro de Hacienda, que autorizaron la plata inmediatamente, que no está en una iniciativa ciudadana, nosotros respetamos, promovemos y ahí están asegurados los recursos. Ahora sí es una inversión. Mucha gente me dirá, hubiera sido más barato sacar las leyes por el Congreso sin consulta. Sí, mis queridos, pero no lo sacaron. Se intentó, pero no se pudo. No lo sacaron porque obviamente todo esto le pega duro a la politiquería y al clientelismo que todavía es mayoritario en el Congreso. Les vamos a bajar el sueldo, les vamos a acabar la mermelada. Ellos que son los que manejan la contratación con sus alcaldes amigos, se la vamos a limitar porque tienen que tener pliegos tipo. Ellos que nunca rinden cuentas, no dicen qué hacen, ni a quién le hacen lobby, ni a quién proponen para cargos, ahora lo van a tener que rendir porque si no cometen una falsedad en un documento público. Ellos que se atornillaban en el poder ya no van a poder, van a tener un límite máximo de 3 periodos. Entonces la resistencia al Congreso a aprobar esto, de hecho, no crean, yo el 5 de junio cuando nos aprobaron dije, ¿cómo es la vida? Yo aquí estuve 3 años con argumentos tratando de convencer a los congresistas y les decía, miren, si ustedes aprueban estas leyes, el mérito va a ser de todos. Nada, con toda la arrogancia pupitraron en contra, hundieron las leyes. El 5 de junio, que ya no era Claudia y Angélica solas, tratando de convencer a los congresistas, sino 5 millones de colombianos diciéndoles, señores, ya que ustedes no hicieron la tarea, déjenmela hacer a mí. Yo voy a las urnas y les pongo la orden. Ese día sí nos dieron el aval. Entonces, para que nos tomen en serio, la ciudadanía se respeta y la corrupción se enfrenta es con acciones y trabajando, no quejándonos. Perfecto. En conclusión, ciudadanía convocada para el próximo 26 de agosto, horario, me imagino, normal, de 8 a 4 de la tarde. Como cualquier elección. Votando marcan 7 veces sí. En cada casilla el sí marcan una X, como siempre, que sí, 15 millones de colombianos. Vamos a derrotar la corrupción, este es el gran problema hoy. Hoy tenemos una Colombia sin FARC, eso es una bendición, con menos violencia, con menos secuestros. Pero nuestro gran problema hoy es la corrupción. Todo el mundo lo sabe, todo el que nos está viendo lo sabe. La corrupción está rampante, nos están robando 50 billones de pesos al año. Eso es 1 de cada 3 pesos que pagamos en impuestos, por favor. Así no es viable esta economía, así no vamos a salir adelante. Así los niños de La Guajira van a seguir muriendo de sed. Tenemos que domesticar a esa clase política, ponerle controles eficaces. Y ya que ellos no se han podido autorreformar, nos toca autorreformarlos en las urnas. Perfecto, senadora. Pues no la puedo dejar ir tampoco sin preguntarle ayer en la plenaria del Senado, la madrearon. ¿Qué pasó ahí? Allí vimos que usted hoy puso el video del senador Ramos diciéndole pues lo que le dijo. Recordándome a mi pobre madre que estaba esta mañana en mi rendición de cuentas, mi madre bella, qué pecado con ella. Pero ¿hay una acción legal que va a interponer usted claro, ahí? Yo ya la puse hoy porque eso es inadmisible, o sea, es inadmisible que uno haga control político, como les he dicho yo siempre. No es que yo no vine al Congreso a hacer amigos con los corruptos que están aquí sentados. Yo soy una ciudadana corriente y común, a mí no se me ha olvidado de dónde vengo. Yo vengo de una familia humilde, de mi mamá maestra, que con mucho sacrificio me sacó adelante. Y yo estoy allá es para ser los ojos y la voz de la ciudadanía. Y ayer denuncié una cosa que tenía relación con el senador Ramos. Como ustedes saben, y yo lo entiendo, su dolor de hijo. Él es el hijo de una persona a la que yo denuncié por parapolítica, al exgobernador de Antioquia, Alfredo Ramos Botero. Y tuvimos una discrepancia por un impedimento que él presentó para una ley de las BACRIN. Y yo dije, ¿pero por qué? Y entonces él dice, no, yo presento impedimento porque mi papá está investigado. Yo le digo, ¿cómo así? Su papá está investigado por vínculos con la BACRIN. Yo no sabía, yo sabía que está investigado por parapolítica. Y entonces él se molestó mucho, me ha injuriado, me calumnia, todo. Y además de todo, me insulta y me echó un madrazo. Pero además lo hizo de una manera muy cobarde, porque yo por eso puse el video, a Dios gracias, ¿no? No solamente está la grabación del Senado, sino que los compañeros de CMI, desde arriba, de las barras del Congreso,
vieron, lo grabaron ahí, está en mi cuenta de Twitter, el que lo quiera ver en Facebook también, lo grabaron desde arriba donde él me dice toda suerte de cosas, me dice que soy una corrupta y que no sé qué, toda suerte de mentiras. Y cuando se apaga el micrófono, él está ahí, así, a 2 pasos míos, apaga el micrófono, se voltea y me echa un madrazo. Y yo dije, esto sí es increíble, este señor, o sea, la próxima vez entonces ¿qué? ¿Me da un golpe o qué? Sí. Y lo denuncié públicamente y por fortuna está el video que es plena prueba y eso obviamente no solamente es descortés, sino que es una falta disciplinaria al Sí. Código de Ética y Disciplinario del congresista y yo por eso hoy le puse una denuncia y espero que le pongan una sanción. ¿La denuncia es ante el mismo Congreso? Sí, ante el mismo Congreso, ante la mesa directiva y ante el Comité de Ética del Congreso. Perfecto, senadora. Bueno, le agradecemos mucho a la gente que está ahí conectada. Muchas gracias también por seguir esta transmisión y enterados ya un poco más de... también es un poco complejo porque es difícil además Yo sé, mucha pedagogía. Llevamos 1 año y medio en esto, pero lo vamos a sacar adelante. Es una causa de todos, es una causa que nos une. Gente de todos los partidos apoyó esta iniciativa para que pueda ir a las urnas. El presidente Duque dice que la apoya, el ex candidato y próximo senador Petro dice que la apoya. Al fin, algo que nos una como país. Meter en cintura a los políticos, rebajarle el sueldo a los congresistas y castigar a los corruptos. El 26 de agosto voté 7 veces sí y la logramos. Incluso que fue avalada por unanimidad, ¿no? Avalada Incluso por el Centro unanimidad, todos los Democrático que se partidos. había comprometido Hasta a hacer hasta los campaña. que me madrean votaron a favor de la consulta. De manera que algo, independientemente de las diferencias, algo que nos una y que podamos afrontar este problema serio de la corrupción. Perfecto, senadora, muchas gracias por estar acá en El Espectador y ustedes muchas gracias gracias por seguir la transmisión. Chao. Gracias.